Mi nombre es Fernando Ponce Urquieta, mi matrícula es A01653989. Emiliano Yescas Méndez, matrícula A01654070. Mi nombre es Antonio Nájera Montalvo, matrícula A01653959. Nombre Caleda Alejandro Rodríguez Vargas, matrícula A01653974. El genocidio es un exterminio sistemático de algún grupo social que busca desaparecer a otro para acabar con su existencia en la faz de la Tierra. La tolerancia es el respeto por los pensamientos de las demás personas, ya que son diferentes a los tuyos. Se trata de la actitud que tomas ante ellos. En 1992, cuando Bosnia ya era independiente, a Serbia no le pareció y empezó a invadir ciudades, lo que provocó los genocidios. El primer genocidio en Bosnia es llamado de muchas formas, tales como la masacre en Srebrenica o el genocidio de Srebrenica. En primer lugar, este asesinato masivo fue llevado a cabo por las unidades del PRS. Y esta masacre supuestamente era solo para eliminar a los varones, pero sin embargo también se salió de control y mataron a niños y a mujeres. Este acontecimiento fue muy lamentable, ya que consistió en la masacre de más de 8,000 personas de etnia bosnia musulmana. Bueno, en Bosnia otro genocidio que hubo fue el de Sarajevo, la capital de Bosnia. A los serbios no les parecía que Bosnia fuera independiente, por lo cual tomaron su capital y empezaron a exterminar a las familias, empezaron a tirar bombas, empezaron a hacer muchas destrucciones en esta capital, por lo que también empezaron a separar a las familias, empezaron a destruir hogares, como si fueran unas personas inferiores, como si no se trataran de personas ni de humanos. Es por eso que el genocidio en Bosnia fue reconocido como el segundo desastre más importante de toda la humanidad, ya que concluyó con la muerte de más de 12,000 personas y más de 50,000 heridos. Debido a los genocidios tan catastróficos ocurridos en Bosnia, hubo muchas consecuencias. La principal fue que Bosnia tuvo una reducción de población del 64%. Esto fue porque la gente ya no estaba conforme y ya no estaba feliz. El genocidio que tomó lugar en Ruanda fue un conflicto entre los dos principales grupos étnicos de la región, los Hutus, los cuales representaban a la mayor parte de la población, pero esta no siempre fue así. De hecho, el otro grupo étnico llamado Tutsis, hasta antes del siglo XIX, ellos eran los que ocupaban el más alto puesto en el sistema social. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1923, Ruanda empezó a ser parte de Bélgica y esto lo único que consiguió fue aumentar aún más las tensiones entre los Hutus y los Tutsis. Esta fue una de las razones por las cuales se desataron muchos conflictos entre estos dos grupos étnicos. En 1932, el gobierno introdujo las cartillas de identificación. Esto ocasionó que los Tutsis se fueran a refugiar a países vecinos. Después de un ataque de los refugiados Tutsis a Ruanda, el gobierno respondió con violentas represalias. Esto ocasionó la muerte de más de 10,000 Tutsis. Después de todo este tema, los Hutus tomaron el poder con un régimen totalitario. De hecho, era tanto el odio hacia los Tutsis que empezaron a hacer nuevas campañas para atacarlos y eliminarlos de su población. El genocidio en Camboya fue liderado por los Khmeres Rojos entre los años de 1975 a 1979. El genocidio en Camboya, también llamado autogenocidio, fue liderado por el Partido Comunista de Camboya, por el Pol Pot. El partido tenía una ideología socialista y buscaba erradicar el capitalismo a base de tortura y de asesinato a personas que no tenían los mismos ideales que tenía el Khmer Rojo. El genocidio cobró la vida de aproximadamente un cuarto de la población total de Camboya, que al día de hoy es tomado en cuenta como uno de los uno de los mayores crímenes de la humanidad. La invasión de Vietnam del Sur a Camboya terminó con el genocidio camboyano y por ende un nuevo gobierno fue instaurado en el país. Bueno, ante este genocidio no hubo ningún tipo de intervención de la Organización de las Naciones Unidas. La parte interna no pudo intervenir, por lo que no pudo haber una justicia. Si no fue hasta el 2009 que se empezaron a investigar a los principales Khmeres Rojos. Sudán es el primer caso reconocido de genocidio. Es un conflicto en Darfur, Sudán. Comienza en el 2003 y es un conflicto entre el gobierno de Sudán y grupos irregulares en Darfur, llamados Janjaweed. Y el problema es que hay un problema de tierras. Como dijo mi compañero Tony, la situación en Sudán es que hay un problema de tierras. La mayoría de los Janjaweed son nómadas árabes, no tienen tierra y andan a camello, buscando agua y alimento. Ahora hay un problema de tierras por la sequía y por la falta de comida.
Entonces los Yaguadet se mueven hacia el sur de Sudán. Al moverse hacia el sur, entran en contacto con los campesinos, la mayoría de los cuales son africanos, de las etnias del sur, Masalit o Sawa. Por eso empezó la violencia y el gobierno tomó la decisión equivocada de armar a las tribus nómadas árabes, darles plata y equipos para luchar contra los grupos armados de Darfur. Bueno, Darfur tiene 4 millones de desplazados. Fueron llevados hacia allá y al principio tenían un poco de privilegios, pero después se fueron cerrando los pasos. Ya no entra la comida. Es como un tipo de Venezuela actual. La comida está elevada a altos precios y apenas si entra la comida. La ONU no puede entrar aquí. La ONU desapareció de este lugar, por lo cual nuevamente se está impartiendo la injusticia a toda esta población. Los que están en Darfur lamentablemente están sufriendo, o bueno, mejor dicho, sufrieron, y fue una injusticia muy importante para toda la población. La mayoría en Darfur son árabes. En Sudán hay mucho petróleo. Y donde hay petróleo siempre va a haber muchos conflictos, ya que es cuando estos dos grupos se pelean por las tierras. Este genocidio es importante porque es el primero en ser reconocido en el siglo XXI, con el término de genocidio, y es el más reciente. El caso de Guatemala tiene que ver con el gobierno de Guatemala, ya que al crear nuevas reformas políticas con el propósito de eliminar a la mayor parte de la población maya, ya que pensaban que iba a aumentar la línea de las guerrillas. Asimismo, pensaban que era una raza inferior a la suya. Bien, el caso de Guatemala, lo que pasa ahí es que el gobierno se siente superiores a los mayas y los discriminan porque creen que son humanos sin chiste y los creen una raza inferior. Y lo que pasa aquí es lo que el gobierno manda, es cuando ocurre el genocidio y manda matar a todos los mayas. Ya comenzado este genocidio, pudimos ver que los mayas sufrieron mucho, ya que habían unas señales que tenían entre ellos, que cuando llegaban unos camiones del ejército o tipos del ejército, se iban corriendo, dejaban sus casas, dejaban a veces familiares, y lo que hacía el gobierno cuando los capturaba igualmente era separarlos y les hacía mucho daño. Intentaba desaparecer a los indígenas de su población porque pensaban que podía ser un daño muy extremo para toda Guatemala. Los militares y Guatemala hicieron esto porque no querían corromper el orden que ya habían establecido. Y tampoco querían que aumentaran las filas de las guerrillas, por lo que hicieron todo lo posible para desaparecer a los mayas. Sin duda fue un evento trágico, ya que millones de personas inocentes perdieron a sus familiares, su libertad, sus hogares y todos sus privilegios como seres humanos. A continuación hablaremos del caso de Armenia. El caso de Armenia fue en 1915 y es considerado el primer genocidio y es considerado también el más grande antes del Holocausto. El caso de Armenia consiste en que los turcos invaden el Imperio Otomano, que es Armenia, y existe en que deportan a muchas personas y las exterminan. Turquía piensa que no es un genocidio porque dicen que sí aceptan la muerte de las personas, pero que no lo consideran como un genocidio y por eso no es considerado universalmente como un genocidio, ya que Turquía no lo acepta, pero los armenios sí. También podemos decir del caso de Armenia que los turcos obligaban a ser deportados a los armenios en condiciones muy extremas y los masacraban.